Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio. Estamos ya aquí listos para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde México, especialmente desde Querétaro. Y tengo aquí en la vía telefónica a mi hermanita Dulce. ¿Cómo está mi hermana? Buenas tardes, hermano. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, bienvenida a su casa del canal de testimonio, hermanita. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, díganos cuál es su nombre completo, de dónde es originaria y cuántos hermanos tiene. Sí, mi nombre completo es Dulce María, de acá de México, el estado de Querétaro. Y pues mi familia es muy numerosa, fuimos 14 hermanos. Gracias a Dios todos viven. Igual mis papás, gracias a Dios, todavía están con vida. Muy bien, hermanita Dulce, pues ahora sí vamos a pedirle que nos cuente su testimonio, cómo Dios se ha venido manifestando en su vida y qué es lo que ha hecho en usted. Adelante, escuchamos su testimonio. Sí, gracias, hermano. Bueno, pues yo siento que Dios ha obrado mucho en mi vida porque yo no lo creía así. De hecho, yo pues decía, pues, escuchaba siempre, me ha gustado mucho seguir su canal, escuchar los testimonios muy, muy, muy grandes que yo decía, pues, Dios, ¿por qué tienes sus preferidos? O ¿por qué, en qué estará que Dios, se manifiesta muchísimo en algunas personas que lo pueden ver o que lo pueden escuchar o que pueden ver signos, pues, extraordinarios? Y entonces, pues yo analizando su vida de ellos y comparando mi vida y mis obras, pues así estaba yo pensando en eso y pues eso me acercaba mucho a Dios, me fue acercando mucho a Dios. Yo viví muy alejada de Dios, en cuestión de que yo lo buscaba, yo lo quería seguir a Él y quería descubrirlo, pero pues había barreras espirituales que me impedían acercarme a Él. Y pues igual la lucha estaba. Yo muchas veces en la Eucaristía, bueno, mi familia desde siempre nos ha inculcado el acercarnos a Dios, especialmente mi mamá. Ella, el rosario todo el tiempo, toda su vida lo hemos rezado en casa. Nos ha acercado a los sacramentos, todos, gracias a Dios, vivimos los sacramentos. De pequeños, pues mi mamá, ella procuraba acercarse a Dios, pero pues en realidad eh, por la circunstancia de que vivimos en comunidades muy lejanas a lo que es el servicio de catequesis o así que una parroquia súper organizada no la teníamos y pues eso es uno de los obstáculos que yo creo impidieron que hubiera más cercanía de parte de mis papás, de mi mamá especialmente, pues la falta de argumentos por parte pues de los sacerdotes, ¿verdad? Pero pues aún así ella luchó y nos acercó lo que pudo. Y pues yo creo que pues ese es el fruto pues de que, o sí, la gracia que ella nos infundió a nosotros, especialmente pues a mí. Entonces pues yo siempre procuré acercarme a Dios, pero pues como les comento, pues hay algunos obstáculos espirituales que me lo impedían y pues este igual la lucha estaba y estaba, entonces yo leía las vidas de santos en aquellos tiempos cuando yo era niña, pues eran las vidas ejemplares, esas como novelitas que mi mamá siempre nos procuraba tener y así pues ir conociendo la vida de los santos y me motivaba, pero pues la circunstancia, pues y luego cuando uno va creciendo, se va haciendo joven, pues más se va alejando del camino de Dios. Entonces, pues sí, fue difícil la etapa de la infancia, más porque, pues, fueron pasando cosas que me fueron alejando de Dios, que fueron, incrementando que esa parte espiritual, en lugar de en lugar de tener una cercanía más con Dios, pues, fueron poniéndose más barreras, espirituales. Ujú, entonces, pues, así, así, y bueno, uno de los obstáculos más grandes que yo creo que abrieron muchas puertas al enemigo, pues fue que mis abuelos por parte de mi papá, pues hicieron, sí hubo una tipo consagración, sí fue una consagración por parte de mi mamá, que ella ignorantemente actuó, pero pues eso tuvo mucho que ver. Mi abuela
creía mucho en lo que eran los brujos y, o sea, ellos como que sus doctores eran el que te sientes mal, pues vete con él, que el curandero y eso, ¿no? Entonces, pues tenían sí tenían contactos con esas personas. Creo ellos participaron en eso, entonces lo que después nosotros nos dimos cuenta que había sido una consagración porque pues creo que fue en un círculo y estaba la estrella y creo que ellos se pusieron en el centro y creo que prendieron fuego. Entonces, pues a lo que ya uno va conociendo, pues te das cuenta que esa en sí fue una consagración al enemigo. Si no me equivoco, hermano. Y entonces, pues eso fue algo que marcó, a mí en lo personal me marcó mucho, porque pues después fueron muchos ataques al enemigo que, pues como ya sabemos y como yo he escuchado en los testimonios de los hermanos que lo dan, pues se van abriendo puertas, y pues así pasó conmigo. De ahí pues algo que también me marcó mucho fue que yo pues vi desde muy pequeña lo que son las revistas pornográficas. Entonces, pues a mí me atacaban mucho los espíritus de... ¿Cómo inició eso en esa parte? ¿Cómo empezó eso, esa adicción? Ok, pues fue como, en sí no fue una adicción porque yo era una niña de más o menos como 6 años, aún todavía no sabía ni leer o empezaba a leer. Había una vecina que tenía sus revistas de ese tipo. Entonces, pues yo visitaba a las niñas de esa vecina y pues pues las veías ahí tiradas o en la cama o así, y pues las empecé a leer y a ver, y pues había imágenes muy, muy fuertes que me impactaron mucho. Y ya desde ese momento, pues yo empecé con muchas pesadillas, yo veía esas imágenes en mis sueños. Muy fuerte fue para mí eso, que en realidad hubo como un trauma, sí hubo un trauma porque yo no podía tener una noche en paz. El enemigo me atacaba mucho con esas imágenes o sí, incluso yo de niña recuerdo que yo tenía mucho contacto como con tipo los que nosotros conocemos como duendes. Eso era como que ellos se acercaban mucho a mí como al querer tener un tipo juego o así. Había muchos espíritus que me perturbaban mucho, pero yo pues sí le decía a mi mamá, pero mi mamá decía, pues es que no sé por qué será. O ella sí le preguntaba al padre, mire padre, es que esto pasa con ella. Pero el padre no hacía como mucho, pues no sé si no tendría el conocimiento o no sé, pero como que sí ignoraba mucho ese lado. Entonces, pues eso fue lo que me impactó mucho a mí. De mi infancia yo no tuve así como que todas mis noches eran traumas, que llegara la noche eran de pesadilla porque pues yo me atormentaba mucho eso. Y pues eso fue lo más difícil que que yo sentí que me afectó en mi vida espiritual, porque pues sí llegó el tiempo en el que ya crecí y pues como le comento, esa parte pues me llevó mucho a como que ese espíritu de, ¿cómo se le llama? Pues llama de lujuria es. Entonces, pues, ajá, pero ya después me dejó en paz un tiempo y pues yo, ya hasta que me casé, yo fue cuando otra vez como que yo empecé a despertar, a sentir otra vez esa parte, que ya descubrí bien que ese espíritu estaba en mí y fue cuando empecé a pues, tener conocimiento más de Dios y de escuchar los testimonios. Eso me ha ayudado mucho a que yo espiritualmente conozca mucho cómo son esas puertas espirituales que hay en nuestro mundo espiritual. Entonces, pues era una lucha constante para mí el querer acercarme a Dios, el yo querer esforzarme muchísimo por yo querer a tener a ese Dios en mi vida. Yo quería en la Eucaristía sentir su presencia. Yo desesperadamente le decía a Dios, ¿por qué no me concedes la gracia de que yo te ame, de que yo descubra lo que realmente tú eres, ese sacramento que tú estás vivo? Pero pues era como si fuera imposible, pues, el que yo tuviera esa cercanía. Y, y pues me daba tristeza a mí, porque decía, ¿por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y pues había una lucha, pero en realidad yo no había encontrado el camino. En tiempo de la pandemia, pues fue algo muy difícil porque yo me separé totalmente fue un enfriamiento muy, muy fuerte, porque yo, tengo y tenía en aquel tiempo también la costumbre
de levantarme a las 3 de la mañana a hacer mis oraciones, el rosario de María, bueno, el rosario de los niños abortados, y el de la sangre preciosa, pero en ese tiempo todavía no actuaba, porque yo, lo hacía como, pues sí, como, digamos que por una costumbre, no tanto por una costumbre, porque había veces en que tenía que luchar muchísimo para seguir en ese camino, porque sí, de repente lo dejaba. Y pues a veces no lo hacía, a veces sí, como que se me olvidaba, se me pasó la hora y ya, pues me duermo y no lo hago. Pero pues en sí siempre había como esa parte que me impulsaba a seguir con esa devoción. Y pues en realidad no era fácil, era muy fuerte. El sueño era demasiado, la flojera, la desidia y todo eso que a veces nosotros nos pasa, que queremos seguir el camino del bien, pero pues de repente tenemos unas caídas bien grandes, ¿verdad? Entonces, pues fue una lucha fuerte, fuertísima, y más porque yo todavía no descubría los frutos que tenía esa oración. Entonces, pues nada más era como una, pues sí, como una costumbre en donde todavía no descubres el poder de esa oración, ¿verdad? Y pues así fue. Y en la pandemia, pues sí, de repente ya no iba yo a misa, ya no escuchaba, no, todavía en ese tiempo todavía no escuchaba los testimonios de usted, pero pues sí me alejé mucho de Dios por, ya ve que pues a todos nos afectó. Bueno, a uno nos afectó para mal y a otros pues nos benefició, les benefició. Pero en mi caso pues fue que me afectó porque pues, bueno, dije yo pues ya no hay misas, pues así como que en el fondo, bueno, pues ya me ahorro la ida a misa, ya no voy cada 8 días a misa, o pues sí, y pues eso fue fuerte porque pues sí fue un enfriamiento. Si yo llevaba un 10% en mi camino espiritual, pues yo pienso que me fui hasta el cero. Y, y sí, sí se vieron las consecuencias porque pues mmm, fueron ataques de ahí, pues ese espíritu se despertó más hasta el punto de que yo hiciera el pecado del adulterio. Entonces, pues fue fuerte esa recaída, tuvo una consecuencia grande. Y ahí fue cuando yo descubrí más adelante, con la gracia de Dios y con su fuerza de Dios, porque Él me fue levantando, Él me puso en el teléfono, porque era lo que nosotros pues normalmente pues ahí como que yo sentí que hubo un auge de lo que fue la tecnología en lo que es el mundo espiritual, porque pues empezó más fuerte los predicadores, así pues yo así lo descubrí, porque pues abrías YouTube y te aparecía que la misa acá, que la misa acá, que reflexiones, que los testimonios, esos fueron los que el hermano que predica, yo seguí y con él fue con el que me levanté, fue con un hermano que se llama José Luis, que es de acá de México. Él, él fue en el que como que me hizo despertar, ¿verdad? Ese deseo de cambiar mi vida, de ya no seguir en ese adormecimiento espiritual. Anteriormente yo, cuando estaba en ese tiempo de la pandemia, yo sentía mucha intranquilidad, no tenía paz en mi vida. Y pues buscaba a Dios, pero pues como vemos que en ese tiempo, pues como decíamos, estuvo muy difícil, por lo que ya no había mucho a las iglesias y todos los sacerdotes, ¿ves? Así fue. Y pues entonces, pues no había pues ¿cómo se llama? Esa gracia de que nosotros nos acercáramos tanto a Dios, ¿verdad? Y pues, y más aparte de los obstáculos personales que uno trae. Entonces yo, escuchaba lo que era María Sima, ese libro libro que está en YouTube que se llama Sáquenos de aquí. Eso me daba muchísima paz me daba, porque en realidad pues mi alma tenía mucho deseo de seguir el camino de Dios, pero pues nosotros a veces no sabemos buscar, o pues son etapas, ¿verdad?, en la vida espiritual y pues uno lucha y tiene que ir descubriendo como todo la gracia de Dios y pues así vamos, ¿no? Entonces yo empecé a llenarme mucho de las redes, bueno, de YouTube, que es donde los sigo mucho, los canales de testimonios. Y pues yo descubrí muchos esos testimonios que me fortalecieron, me daban muchísima paz, mi vida dio un giro muy grande porque pues yo descubría que había personas
que Dios estaba en nuestras vidas, que Dios sí actuaba, pero yo decía, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo me puedo acercar a Dios? Porque yo sentía que Dios no me escuchaba, porque pues no, es que no me escuchaba. Yo en realidad, si lo decimos con estas palabras, pues no me escuchaba. Aunque pues sabemos que sí, ¿verdad? Pero en mis palabras, en mi conocimiento y en mi sentir, pues no. Y pues yo seguí perseverando cuando yo iba, cuando yo estaba en ese mundo de pecado. En realidad no fue mucho, no. Bueno, sí había mensajes de texto, así como, pues el enemigo se encarga de irte abriendo también sus espacios donde te va metiendo y llevando en esos pecados, ¿verdad? Pero entonces yo le dije a la Virgen, le dije, ¿sabes qué? Yo esta vez no te voy a dejar, yo voy a seguir con mi rosario, pero tampoco voy a dejar ese pecado, así, así hablé yo con la Virgen. Dije, si tú quieres obrar, hazlo. Yo no te dejo a ti y no dejo esto, obra tú. Pero pues obviamente Dios ya tenía sus planes, ¿verdad? Dios a veces permite que pasen cosas fuertes, porque si son fuertes, para que Él empiece a trabajar. Entonces yo me di cuenta que, pues que me llevó hasta el hecho de cometer yo ese pecado. Y ahí yo fue cuando empezó su gracia, porque la Virgen no me dejó, porque ella estaba conmigo, porque ella estaba actuando, porque Dios estaba actuando, pero pues la parte otra que es del enemigo, pues no deja que tú veas esa parte, ¿verdad? Y pues también es un proceso, toda nuestra vida es un proceso espiritual y humana, porque yo descubrí que no puedes dar saltos, tienes que llevar ese proceso y respetar el tiempo de Dios, porque Dios es así, Dios respeta tu tiempo como humano, tu crecimiento como humano, entonces pues tú también tienes que respetar el tiempo de Él, ¿verdad? Porque Él sabe cómo actuar. Entonces pues así empezó a dar fruto esta devoción de la sangre preciosa. Yo estoy impactada todavía a veces cuando recuerdo esa gracia, ese prodigio, esa obra de Dios tan grande en mí. Pues realmente me siento emocionada, ay, digo, ¿cómo puede ser Dios tan grande? Porque bueno, a veces pensamos que una devoción, un librito, un manual o esas hojitas o ese rosario que decimos, es el rosario tal, es esa oración, es esa novena, pero si uno la hace con fe o pues a veces yo digo que ni con fe, porque pues yo me pongo a pensar y digo, este libro yo solamente lo rezaba por una costumbre, ese rosario me pesaba, me daba mucho sueño y yo pues me esforzaba, a veces decía, Dios, dame la gracia de rezarte como es, yo me esforzaba, en serio que ponía el 100% de mi fuerza para yo hacer esa oración, pero pues no veía el fruto en ese momento, ¿verdad? Pero el momento cuando yo empecé a ver el fruto fue como algo que en sí no lo analicé mucho, pero, pero él se manifestó así. Primero yo sentí, cuando Dios se fue manifestando en mi vida fue así. Empecé a sentir mucho miedo al rezar la sangre preciosa. O sea, pues empecé como esa fue la manera en que yo la descubrí. Yo empecé a sentir miedo, yo empecé a sentir que me observaban, yo empecé a sentir, porque sí yo les comenté que al principio pues yo seguía a ese hermano José Luis y pues él hacía sus oraciones, sus horas santas. Entonces él daba los mensajes de Dios, que Dios le decía esto, que Dios, entonces como que por una parte yo empecé como por miedo, ¿verdad? Porque ese miedo de que, ay, si pasa esto y yo no estoy preparada. Entonces pues, ay no, dije, ¿cómo me voy a preparar si estoy tan lejos de Dios? Y si si no, decía yo, pues no, o sea, esos mensajes me ayudaron mucho, sus mensajes proféticos. Y pues ya después empecé a seguirlo y empecé a hacer sus oraciones que él hacía. Él hace mucho oración de liberación. Empecé a conocer las oraciones de liberación. Él nos daba pasos de cómo liberarnos, cómo... Eso fue lo que a mí me empezó a llevar más así como que el conocer a Dios. Y ahí había muchas oraciones que Él en sí nos abría puertas para descubrir el camino de Dios. Esa fue una parte. Pero también otra parte que me empezó a ayudar fue el yo descubrir el daño que yo con esa acción le hice a mi familia, a mi esposo. Yo, y más aparte,
Dios me dio la gracia de sentir ese dolor de ese pecado. Yo me confesé, yo le pedí perdón a mi esposo, a Dios. Así fue un arrepentimiento, cuando uno dice es un arrepentimiento, pues sincero. Y entonces yo seguí con mis oraciones, pero pues mi vida espiritual en sí ya había dado un avance, porque yo ya podía, aunque siempre, como les comento, siempre había querido tener ese crecimiento, pero pues ahora sí como que yo, no sé, tenía esa certeza, esa fuerza, pues ese sentir de que yo sabía que, pues sí, con conocimiento, pues yo siempre tengo de que Dios existe, pero pues como le digo, esa parte donde yo quería seguir a Dios. Y entonces yo empecé a sentir ese miedo al hacer la oración de la sangre. Yo sentía que me vigilaban, yo sentía que alguien estaba atrás de mí, mis pesadillas eran feísimas. Y pues algo que yo recuerdo que siempre yo cuando tenía mis pesadillas desde que yo era niña, me atacaban con pesadillas, pues siempre era la misma pesadilla y yo rezaba mucho el Ave María, le decía a la Virgen, le decía a Dios que me ayudaran en mi sueño, yo los invocaba, pero pues no pasaba nada, era como si ellos no me escucharan. Entonces llegó cierto punto de mi vida que yo ya no luchaba, yo sabía que llegaba ese tiempo en el que esa pesadilla y pues yo ya me dejaba llevar, pues que pasara lo que pasara, yo ya no luchaba por despertarme o por hacer oración en mi sueño, ¿verdad? Pero pues era feo y entonces yo le decía a Dios que pues que me ayudara en ese proceso. Cuando empecé a sentir miedo, yo no dejé mis oraciones, me aferré a ellas y pues descubrí ahí cuando Dios actúa, ahí fue donde yo descubrí el poder de la sangre, porque la sangre es tan poderosa, la sangre de Cristo, que cuando uno descubre ese poder, no tienes las palabras para explicar esa acción, ese, esa sangre que nosotros vemos que Él derramó o que sabemos que Él derramó en cada herida. Si supiéramos darle ese valor, nuestro mundo pues sería diferente, porque es con la que vamos a triunfar, con la que Él nos dejó para que es con la que Él nos salvó, nos sacó de esa esclavitud. Entonces, yo cuando lo que me hizo alejar esas pesadillas y gracias a Dios liberarme fue su sangre, porque yo recuerdo en una pesadilla, duró un tiempo de que se me alejaron y yo dije, ay, ya, gracias a Dios, estas oraciones están funcionando, mi acercamiento a Dios está funcionando, pero no, de repente empezó esa pesadilla otra vez y yo así como que, oh, decepción, no funcionó, ¿verdad? Y pues, ¿qué hago? Dije, no, pues ya, así como que pues cuando uno dice, no, pues ya valió, ya otra vez, ¿no? Y no, entonces yo en ese sueño recuerdo que yo nada más dije, con la sangre de Cristo me cubro. Esas palabras fueron como el despertar de todo, porque ahí exactamente en ese momento yo descubrí ese poder, porque haga de cuenta que mi sueño se esfumó como que todo fue esfumado, así como ahora, así como dice, como que alguien hubiera soplado y todo se desvaneció, todo lo que estaba pasando en ese sueño, en esa pesadilla, se me borró. Yo me quedé así como que, wow, ¿qué pasó? En verdad dije, la sangre de Cristo tiene ese poder. Tanto tiempo luchando por esas pesadillas, no puedo creer, dije que solo mencionar con la sangre de Cristo me cubro, dije, ¿es en serio? Pensé yo todavía, no lo podía creer. Y pues así pasó, esa, ahí descubrí el poder y pues me fui liberando, yo me fui liberando, yo digo que, no digo que yo solita, porque pues sé que no fui solita, porque detrás de esas oraciones pues está el poder de la sangre y yo, bueno, yo lo que les digo a todos mis hermanos que me escuchen, que no nos desesperemos, que a veces pensamos, porque yo sí pensaba, yo decía, ¿por qué no hay alguien que, por ejemplo, un exorcista o alguien que me ayude? Porque yo, pues sí sufrí muchos ataques del enemigo, muchísimos, en cuestiones de sueños, de mis pesadillas eran, pues después descubrí que no eran pesadillas, que eran acciones reales, que el enemigo tiene el poder de tocarte en tus sueños.
Y como les digo, pues yo traía ese espíritu, ese demonio de lujuria, ese demonio de Asmodeo era fue el que yo descubrí en mi vida. Entonces, pues yo dije, mm, algo que me ayude, el único que me ayudó fueron esas oraciones. Pues mis pesadillas eran era un abuso sexual. Yo sentía que eran pesadillas, pero en realidad era el demonio que me atacaba y en esas pesadillas, pues, mm, yo descubrí, bueno, yo también seguía al hermano, en el hermano Demetrio López. En él descubrí que, pues, que en realidad no eran simples sueños, sino que sí era una acción del demonio, porque yo lo sentía tan real. Yo decía, estoy viendo, mis ojos están abiertos, pero no me puedo mover. Yo veía cómo él entraba a ese demonio, veía su forma, veía el momento en el que se subía a mi cama, y sentía sus acciones. Y pues era algo bien fuerte y me daba mucha tristeza y mucha impotencia, pero pues en realidad pues no podía pedirle ayuda a nadie, no podía ayudarme nadie porque pues no existía el medio y pues esas eran las pesadillas, esa era mi pesadilla fuerte con la que para mí fue muy fuerte esa manera de que el demonio actuara así, porque pues en los sueños él trabajó mucho en mis sueños porque él me invitaba a que yo hiciera cosas, pero yo después decía, es que yo tengo que contestar en mi sueño al demonio, pues. Y pues era fuerte porque pues en realidad él estaba actuando y aunque fuera un sueño para mí era real, estaba afectando pues mi mundo espiritual. Esos eran los sueños fuertes para mí, pues ya, pues como era triste, porque pues imagínate, eso era feo, eso era fuerte. Y pues por eso digo que Dios actuó muchísimo en mí, porque pues tantos años luchando con eso, y pues el único que me liberó, Jesús me liberó, porque yo hago las horas del Getsemaní, y en cada hora del Getsemaní, en los jueves que se hacen el Getsemaní, que viene la devoción de la sangre preciosa, cada jueves eran ataques fuertes, porque yo tenía luchas con el enemigo directamente en mis sueños. Yo sé que eran luchas porque eran guerras que yo hacía. Entonces yo le decía a Dios Padre que por favor esta vez no pasaran los sueños, que yo no tuviera sueños. Ya no eran sueños de esos como le comenté, sino que era como una batalla, una pelea con el demonio donde yo luchaba con él espiritualmente, con el demonio. Pero entonces yo tenía mucho miedo, yo le dije a Dios, le dije, por favor, Señor, que este jueves no tenga yo esa pesadilla. Yo le llamaba pesadillas. Y sí, el Padre me escuchó una vez y no, yo dormía en paz, tan en paz que sentí esa paz. Pero pues el siguiente jueves otra vez yo sabía que cada vez que yo hacía las Getsemaníes, yo iba a tener esos sueños, esas luchas espirituales, porque en realidad son luchas espirituales que yo tenía con el enemigo. Y pues Dios me escuchó y después Dios me dijo, no tengas miedo, esas luchas son necesarias para que tú te liberes, pero no tengas miedo porque yo voy a estar contigo. Así me lo dijo Dios y yo me quedé, bueno, está bien, dije yo. Y por eso le digo que pues fue una liberación porque Él me lo dijo. Él me preservó 3 ocasiones donde yo le dije, sé que hoy voy a tener una pesadilla, por favor, con tu sangre me cubro para que yo no tenga esas pesadillas, para que el enemigo no me ataque. Pero, ajá, sí, 3 veces. La segunda vez otra vez le dije y la tercera vez él me dijo, me lo hizo saber, que no tuviera miedo, que eso era necesario para que yo me liberara. Y entonces ahora me quedo sin palabras porque digo, realmente, ¿cómo, cómo una batalla espiritual se gana así, cuando uno se entrega, cuando uno descubre las grandezas que Dios nos ha dejado en esos santos o en esas personas a las que Él les ha revelado estas gracias? Por ejemplo, la sangre preciosa. Y sí, le comento, tuve muchas luchas, muchos sueños, pero pues ahora ya me siento más fortalecida porque pues sé que la fuerza de nuestra batalla está en su sangre de Cristo, en su sangre preciosa. Yo me siento orgullosísima de su sangre de Cristo
y sin palabras para agradecerle a Dios por haber muerto por nosotros y porque pues sabemos que estamos en un tiempo donde el enemigo está atacando, ataca y va a ser más fuerte la batalla, pero pues ya no tengo miedo porque digo, si su sangre es tan poderosa, imagínate, no hay nada que pueda el enemigo tanto poder que tuvo en mí, pero ahora yo descubrí el poder de su sangre, dije, y sí, luché y el Padre me reveló que yo estaba siendo muy liberada y después la Virgen empezó a acompañarme en la liberación, en las batallas del enemigo. Son batallas que pues con palabras uno a veces no las puede explicar porque pues es que son sueños, en sí son sueños, pero pues Dios te da la gracia de descubrir que detrás de ese sueño hay una guerra con el enemigo, porque pues yo después tenía sueños feos, sueños donde mm, yo sentía como que estaba tipo orgías y esas cosas, pero pues yo no decía, yo no quiero eso, Dios, yo no te quiero ofender. Y yo me frustraba porque yo decía, Diosito, porque yo no quiero caer en ese pecado, yo no me siento bien. En mis días, cuando yo tenía esos sueños, yo eran como unos días muy deprimidos, muy sin paz. Entonces, pues me dolía mucho tener esos sueños y como que yo decía, como que me daban un bajón muy fuerte. Pero entonces, después descubrí, tuve que hacer una renuncia, porque como les comenté hace ratito que a veces el demonio te hace hacer como tipo, si fueran tipo pactos, pero en un sueño. Como que yo en una ocasión recordé que yo tenía que decir sí para aceptar como un avance más de lo que fuera el enemigo. Entonces yo, con la gracia de Dios, porque Diosito va actuando mucho en nosotros, nos va abriendo nuestra inteligencia, nuestro entendimiento espiritual y te va mostrando también cómo luchar, cómo atacar y cómo vencer. Entonces por eso es como su gracia, porque Él me dio a entender que yo tenía que hacer una renuncia a cualquier cosa que yo hubiera aceptado en un sueño. Y pues él me mostró en qué momento yo le di el derecho al enemigo de que él actuara, porque pues yo ya ya me estaba liberando y pues ya no tenía esos sueños feos donde esas pesadillas que les comento eran tan reales y dolorosas. Entonces pues yo hice esa renuncia y ahí también descubrí el poder de las renuncias, de que uno renuncia a lo que cualquier pacto o cualquier cosa que hayas aceptado consciente o inconscientemente. Entonces, pues, cuando yo hice, cuando yo hice esa renuncia, descubrí entonces ese poder de las renuncias a cualquier acción o acto que uno haya hecho. Y pues obviamente el sacramento de la confesión. Entonces, pues, otra cosa que descubrí fue eso. Y pues, su sangre preciosa, él nos sella, ¿verdad? Él me selló a mí, me selló a mi familia. Yo, así como se me manifestó en ese sueño, pues yo sé que fue real. A veces el enemigo te quiere hacer dudar y decirte, ay, fue un sonido que escuchaste o fue esto, pero pues cuando uno tiene esa fe y descubres a Dios, pues te das cuenta que no fueron casualidades. Porque yo recuerdo fue Dios me empezó a regalar mucho el don de alabarlo, de adorarlo en mis sueños. Yo a veces me despertaba alabándolo, adorándolo, haciendo alabanza en mis sueños. Yo dormía haciendo esa alabanza y con ese gozo. Entonces, en esa ocasión terminé mi Getsemaní y, y me acosté. Entonces yo empecé a darle gracias a Dios por el regalo de su sangre. Y, y yo sentí como cuando una gota de agua te cae en la frente. Escuché el sonido de esa gota y sentí el tacto de esa gota en mi frente. Y entonces ahí fue donde su sangre, donde una gota de su sangre, pues fue en mí. Entonces yo pues me empecé a darle gracias a Dios y al mismo tiempo pues él me hizo saber que pues él me estaba sellando con su sangre, que
así estaba sellando a mi familia, a mi esposo, a mis hijos. Pues eso es, eso es mi, lo que yo les puedo decir de su obra de Dios. Amén. Hermanita, ¿cómo es que usted hacía las oraciones de la sangre preciosa? Pues el manual viene, está el devocionario de la sangre preciosa. Ahí nos enseña la coronilla de la sangre preciosa, que es la que nosotros como devotos de su sangre, hacemos diario. Es es un rosario muy pequeñito que no dura ni 20 minutos, es lo que dura. Donde tú, pues, ahí están el devocionario, el librito se llama Devocionario de la Sangre Preciosa. Pues muchísimas gracias por su testimonio, hermana. Gracias por su tiempo. Sí, hermano, muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Mis queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio muy interesante. Por favor, te voy a pedir que lo compartas, ya que este testimonio puede ayudar a mucha gente. La fe en la sangre preciosa de Jesús. Gracias, nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.